El gasto estimado para el año entrante es una cifra enorme que nos cuesta un poquito de trabajo imaginarnos. 4.747.000.000.000 de pesos. ¿Es mucho? ¿Es poco? Es efectivamente una cifra muy grande, Javier, pero lo importante a destacar es que esta cifra incluye, representa que el gobierno se está apretando el cinturón. ¿Por qué el gobierno tiene que apretarse el cinturón? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a gastar menos que en este 2015. Es decir, el presupuesto no está creciendo, el gobierno está reduciendo su gasto, se está apretando el cinturón. ¿Y esto por qué es importante para la economía nacional y sobre todo, como bien lo decías tú, para la economía familiar? Porque estamos en un contexto en el mundo que representa un reto para México, especialmente porque se cayeron los ingresos petroleros. El precio del petróleo ha caído de manera muy importante y eso afecta los ingresos del gobierno, no los ingresos de las familias, no de las empresas, particularmente del gobierno. Y por lo tanto, no le toca a las familias apretarse el cinturón ante esta situación. Tampoco se trata de cobrarle más impuestos a los contribuyentes. El presidente ha sido muy claro, no habrá nuevos impuestos, ni se incrementarán los existentes. ¿Cómo vamos a responder ante una caída de ingresos? Lo vamos a hacer reduciendo el gasto del gobierno. El gobierno tiene que gastar menos, tiene que ser un gobierno que gaste mejor, que haga más con menos, y eso es lo que estamos haciendo, Javier. ¿En qué gastará menos? ¿En qué va a ahorrar el gobierno? Vamos a ahorrar en las cosas que hacen a un gobierno ineficiente. Vamos, por ejemplo, a reducir gastos operativos, desde gastos de representación, viáticos, asesorías, pero también vamos a reducir, por ejemplo, algo que ha crecido mucho en los últimos 15 años, sobre todo, plazas de eventuales, gente de honorarios, que ha crecido mucho la burocracia gubernamental. Y por otro lado, hemos hecho una revisión, llevamos varios meses trabajando en esto, desde enero anunciamos que íbamos a hacer un presupuesto diferente, que no es simplemente el presupuesto del año pasado más algo, sino que vamos a revisar, y es lo que hemos hecho, y le estamos hoy proponiendo a la Cámara de Diputados, que se valore cada uno de los programas en sus propios méritos. ¿Qué programas son los que vamos a proteger? ¿Cuáles son los que no van a tener afectaciones? Aquellos que en la evaluación contribuyen más para el combate a la pobreza. Por ejemplo, el programa Prospera, que es un programa muy importante. Ese no tendrá una afectación. Habrá quienes piensen, uy, si el gobierno va a dejar de gastar, si vamos a tener un gobierno austero, pues va a dejar de comprar o va a dejar de pagar a los pequeños o grandes proveedores. ¿Así será? Definitivamente el gobierno va a seguir, por supuesto, los compromisos de pago que tiene el gobierno, todos se van a honrar. Eso está fuera de debate. Pero el gobierno seguirá, por ejemplo, apoyando a las pequeñas y medianas empresas. Lo que queremos es que el gasto del gobierno cada vez más tenga proveeduría de las pequeñas y medianas empresas. Y este paquete económico incluye medidas de aliento a la inversión de las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, el poder deducir de manera acelerada las inversiones. Ahora las pequeñas y medianas empresas, todas aquellas que tienen ingresos de hasta 50 millones de pesos, es decir, no las grandes empresas de México, sino las pequeñas y medianas empresas, ahora podrán hacer una deducción acelerada. Es decir, el paquete no solamente es un paquete de gasto, es un paquete también que contiene medidas de aliento, de apoyo al ahorro y a la inversión, particularmente de las pequeñas y medianas empresas. ¿El ahorro cómo va a ser el aliento? Hay diversas medidas. Una muy importante es vamos a sacar del tope de las deducciones personales. Cuando una persona física paga el impuesto sobre la renta, tiene un límite de las cosas que puede deducir. Vamos a sacar de ese límite las aportaciones que se hagan al ahorro de largo plazo. Por ejemplo, el ahorro voluntario a las AFORES o a otros planes privados de pensiones. En general, ahorrar para largo plazo es algo que no debe tener un límite para la deducción personal, o por lo menos no considerarse dentro del tope, y esto es algo que se propone a la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Diputados y el Senado aprueban esta propuesta, vamos a tener un beneficio claro para las personas que decidan ahorrar, prever el ahorro para el retiro o el ahorro a largo plazo. Entonces, no solamente, insisto, es un paquete en la parte de gastos, sino que tenemos medidas claras, definidas, para fomentar el ahorro y para alentar la inversión. ¿Cuál es el beneficio que pueden tener las familias mexicanas con este presupuesto austero? El primer beneficio, y ese es el más importante de todos, Javier, es que estamos cuidando la estabilidad de nuestra economía. Tenemos la inflación más baja en 50 años.
Está creciendo el consumo de las familias mexicanas, así nos lo informa mes con mes el INEGI. Las tiendas, por ejemplo, de autoservicios departamentales están informando que está creciendo el consumo. Ahora, la pregunta es cómo vamos a hacer que esto siga creciendo, que se proteja ante la caída del precio del petróleo, ante la situación internacional, bajo crecimiento en China, subirán las tasas de interés en Estados Unidos. Pues bueno, lo que tenemos que hacer es que el gobierno debe de actuar con una gran responsabilidad. No es momento para que el gobierno tenga un déficit, para que el gobierno incremente sus necesidades de financiamiento. Entonces, la contribución más importante de todas es mantener la estabilidad de nuestra economía. Le toca al gobierno federal cuidar la estabilidad de la economía, pero no por simplemente cuidar las cifras grandotas, los grandes números de las finanzas, sino por cuidar el patrimonio, el bolsillo de los mexicanos y la economía familiar. Y eso es lo que estamos haciendo. Y aunado a esto, el paquete protege los rubros de gasto social más importantes, sobre todo los que van para las personas, para las familias que más necesitan estos apoyos, y tiene medidas muy puntuales de aliento, insisto, a la inversión, particularmente de pequeñas y medianas empresas, y por supuesto al ahorro. En el tema de la pensión de adultos mayores, los adultos de 65 años y más en condición de pobreza reciben hoy una pensión del gobierno federal. Ningún adulto que esté recibiendo hoy su pensión la dejará de recibir. ¿Por qué? Porque es un gasto prioritario que contribuye de manera muy importante a la economía de aquellos que menos tienen. Eso va a continuar al tiempo que vamos a tener eficiencias, menor gasto en otros rubros, principalmente administrativos. Tenemos un dólar caro, ¿subirán los precios o podría tenerse una previsión de un aumento generalizado de precios? Todos los días escuchamos aquí contigo en Hechos, en otros espacios informativos, que sube el dólar y que baja el precio del petróleo. Y un entorno que preocupa a las familias mexicanas. Yo escucho constantemente la preocupación de la gente que dicen qué va a pasar, porque se recuerda de hace episodios, hace algunos años, décadas incluso, donde la depreciación del peso de nuestra moneda, el peso frente al dólar, era el anuncio de que algo iba a pasar en la economía mexicana. Sin embargo, hoy estamos viviendo una condición bien diferente, porque antes el gobierno fijaba el valor del dólar frente al peso. Hoy lo fija el mercado, la oferta y la demanda. Y por lo tanto, a pesar de la depreciación que hemos tenido en el peso mexicano, hoy tenemos el nivel más bajo de inflación en los últimos 50 años. ¿Por qué está bajando el costo de la vida? En parte, de manera muy importante, por las reformas. Las reformas, por ejemplo, la de telecomunicaciones, que ha bajado los precios de la telefonía, ya no hay cargos de larga distancia. La electricidad bajó. Este año hemos tenido, no solamente para la industria, para las familias mexicanas, el costo de la electricidad es menor este año que el año pasado. Esa es una consecuencia de la reforma energética. Ya no está subiendo el precio de la gasolina. De hecho, para el año que entra, estamos proponiendo que si continúa bajando el precio de la gasolina en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, eso se le traslade al consumidor y no sea simplemente un ingreso para el gobierno. Es decir, la implementación de las reformas tenía y tiene un objetivo muy importante: abaratar el costo de la vida, reducir el costo de la vida para las familias mexicanas, y eso es lo que está resultando en que, a pesar de que tenemos una depreciación del dólar, que por cierto no es exclusiva del peso mexicano, eso ha pasado en prácticamente todos los países frente al dólar de los Estados Unidos, no se ha traducido en inflación. Y esto se puede lograr siempre y cuando el gobierno federal, y esta sí es responsabilidad del Ejecutivo y particularmente de la Secretaría de Hacienda, mantenga sus cuentas en orden. No tengamos un crecimiento del déficit fiscal en un momento en que no hay condiciones para soportarlo. Al contrario, que las finanzas públicas sean un factor de estabilidad. Si cuidamos la estabilidad en las finanzas públicas, vamos a cuidar la economía familiar y particularmente evitar una escalada en los precios, que hoy no la estamos viendo, al contrario. Su pronóstico, secretario, para el cierre de año, ¿sin sobresaltos? Yo creo que tenemos las condiciones para mantener la estabilidad en un entorno que sin duda es complejo a nivel internacional. El precio del petróleo sigue teniendo una gran volatilidad. Es muy probable que suban las tasas de interés en Estados Unidos. Nadie sabe exactamente qué día y cuánto van a subir, pero eso va a generar volatilidad en los mercados internacionales. Aquí la pregunta es cómo nos preparamos, cómo el gobierno federal toma medidas, y estamos preparados. Estamos preparados para que este contexto internacional, que es un reto, no se convierta en un factor de inestabilidad para nuestra economía nacional, y sin duda tenemos una economía sólida y estable que así lo permite. Señor secretario, gracias. Javier, me da mucho gusto. Gracias por este espacio. Al contrario.